Bueno, vamos a abrir la Biblia, por favor, ahí déjenme les digo el pasaje. Hebreos, capítulo 11, versículo 11. Hebreos 11:11. El tema de hoy es Hebreos 11:11, hermana, por favor. El tema de hoy es la fe de una madre. Le voy a dar lectura y ustedes me siguen con su vista. Dice así la palabra de Dios. ¿Ya lo tenemos? ¿Sí? Dice así: por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Queremos rogarte en esta noche que tú te glorifiques, que nos hables, Señor, a través de tu Santo Espíritu, que envíes por medio del cual hemos de hablar. Tu Santo Espíritu, Señor, es quien nos da tu palabra. Que nos recuerde, Señor, todas las cosas que nuestro Señor Jesucristo nos ha enseñado en tu palabra, Señor. Gracias te damos, nos ponemos en tus manos, dependemos de ti, Señor. No podemos hacer esto en nuestras propias fuerzas. Solamente tú puedes traer salvación a este lugar. Solamente tú puedes traer, Señor, un milagro para cada corazón y que nuestra fe crezca, bendito Dios. Nos ponemos en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a hablar de la fe de una madre. Ya sabrán por qué, ¿verdad? Se acerca la fecha del 10 de mayo, la fecha del festejo del Día de las Madres. Entonces, a propósito de esa celebración, ¿verdad? De ese homenaje que queríamos brindarles a ustedes, también la palabra de Dios habla de las mamás. Y en este caso vamos a hablar de la vida de una mamá, de una madre que tenía mucha fe. Pero esa fe fue una fe progresiva, fue en progreso esa fe. Sara no nació teniendo fe. Vamos a hablar de la vida de Sara. Sara era la mamá de Isaac. Y Sara era la esposa de Abraham. Abraham fue aquel a quien Dios llamó para que a través de él viniera su pueblo escogido, que es Israel. Abraham vivía en una tierra que estaba en Mesopotamia, allá por el oriente. Una tierra que era de idolatría, donde servían a otros dioses que no era Dios, que no era Jehová. Entonces Dios llama a Abraham y le dice: sal de tu tierra y sal de tus parientes también a una tierra que yo te voy a mostrar. Entonces Abraham sale de ahí y deja a todos sus parientes, solamente sale con su sobrino Lot. Sale también Sara, que es la mujer de Abraham. Entonces salen ellos, ¿verdad?, con todos sus criados, porque ellos tenían muchas posesiones. Ahí donde vivían en Mesopotamia tenía muchas posesiones. Estamos hablando de ganado, estamos hablando de metales preciosos. Tenían muchas cosas que podían ellos usar para su bien. Entonces ellos salieron de ahí juntos con sus siervos y se fueron a un lugar donde Dios les había dicho que fueran, pero ellos ni siquiera sabían dónde era. Solamente Dios les dijo: salgan de ese lugar. Y ellos, por la fe en Dios, salieron de ahí. Entonces esta mujer Sara era la esposa de este hombre. Este hombre en la Biblia es llamado el padre de la fe.
¿Por qué el padre de la fe? Porque fue el primero que le creyó a Dios la promesa de la venida de Jesucristo. El Señor Jesucristo iba a venir a través de Abraham y a través de Sara. Entonces, ahorita estoy mencionando a Abraham porque es importante mencionarlo para entender bien quién era Sara. Sara era la esposa de Abraham, del padre de la fe. Pero también la palabra de Dios nos dice aquí en Hebreos 11:11 que Sara era una mujer de fe. Pero me gustaría que nosotros pusiéramos atención en el tipo de fe que ella tenía. O sea, que ella también sufrió adversidades. Ella no nació teniendo fe. Ella, cuando salió de su tierra, de su parentela, salió apoyado en la fe que tenía Abraham. Salió apoyado en lo que Dios le había dicho a Abraham. Entonces, ella no había tenido todavía esa fe grande para creerle a Dios de una forma completa, para que Dios la bendijera de una manera especial, muy especial. Entonces, quisiera que fuéramos viendo cómo es que esa fe fue en progreso, cómo es que Dios fue alimentando esa fe, de qué forma, qué formas o qué cosas usó Dios para alimentar o para hacer que esa fe creciera. Entonces quisiera que viéramos en esta noche 3 cuestiones en particular acerca de Sara, de esta mujer que tenía fe en Dios. La primera es la fe práctica de una madre. La fe práctica de una madre. ¿Por qué estamos mencionando la fe de una madre? También quisiera que viéramos otro versículo más, que lo leyéramos antes de entrar en lo que vamos a ver el día de hoy. Génesis 17, 15 y 16. Me gustaría que por favor fuéramos ahí a Génesis 17, 15 y 16 para darle lectura y que veamos por qué estamos diciendo o por qué estamos mencionando este tema, la fe de una madre. Dice así la palabra de Dios: dijo también Dios a Abraham: a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre, y la bendeciré, y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré, y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. Fíjense. De la boca de Dios había salido esta palabra donde se refiere a Sara, una mujer estéril que no había tenido hijos. Se refiere a ella como madre de naciones, madre de naciones. Entonces por eso es que vamos a estar hablando de la fe de una madre. La fe práctica de una madre es la primera cosa que quisiera que viéramos, la fe práctica. La segunda cosa que vamos a ver es cuando la fe de una madre glorifica a Dios, porque es importante esto, cuando la fe de una madre glorifica a Dios. Y la última cosa para concluir, me gustaría que viéramos la fe genuina de una madre siempre tiene implicaciones eternas. La fe de una madre siempre tiene que ver con la eternidad. Entonces, comencemos. La fe práctica de una madre. ¿Por qué hablamos de la fe práctica de una madre? Ahí en Hebreos, ahí mismo en Hebreos, bueno, vamos a regresar, por favor, a Hebreos 11, nuevamente. Vamos a estar alternando así estos pasajes, ya que Hebreos cita el pasaje que está en Génesis. Y en Hebreos también, pues viene el desarrollo de este tema. Dice ahí Hebreos 11:11. Hay una frase en ese versículo que dice: por la fe también la misma Sara. Por la fe también la misma Sara. Hebreos 11:11.
Entonces, aquí está diciendo que Sara, la mujer de Abraham, tenía fe. ¿Qué clase de fe era la fe de Sara? Una fe práctica, una fe que no tenía que ver con la imaginación, una fe que no tenía que ver con nada que estuviera relacionado con las cosas de este mundo. La fe de Sara tenía que ver con Dios. Sin embargo, era una fe práctica, porque la fe es práctica. Nosotros no podemos tener una fe que esté solo en la imaginación, una fe que esté solo en la mente, porque no podemos decir que creemos si no hacemos. La misma fe te lleva a hacer cosas. Dios las pone en tu corazón. Entonces, en el caso de Sara, la fe de ella era una fe muy práctica. Ahí, por ejemplo, en Hebreos 11:8, el primer apartado de este punto que estamos viendo, la fe práctica de una madre, se apoya en la palabra de Dios. La fe práctica de una madre se apoya en la palabra de Dios. Ahí mismo en Hebreos 11, pero en el versículo 8, dice: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar, ¿qué dice? Que había de recibir como herencia. Pero que pongamos atención, me gustaría que pongamos atención en donde dice: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció. Entonces, primero Sara sale de ahí de sus parientes también, de Mesopotamia, donde estaba viviendo, sale de ahí junto con Abraham, pero como habíamos dicho, sale apoyada en la fe de Abraham. Entonces ella, de una manera muy práctica, ella todavía no había escuchado directamente la promesa que Dios le había hecho a Abraham. ¿Qué era lo que Dios le había prometido a Abraham? Que saliera de su tierra y de su parentela para que llegara a un lugar que Dios le iba a dar, una tierra, lo que es ahorita Israel. Dios le iba a dar esa tierra a Abraham. También le iba no solamente a dar una tierra, sino que le iba a dar descendencia a una familia, a un matrimonio que nunca había tenido hijos y que era estéril, Sara. Entonces ella se apoya en la fe de su marido, así bien práctico. O sea, ella no batalla diciendo: Dios a mí no me dijo nada, ¿por qué vamos a andar saliendo a donde ni siquiera sabemos? Simple y sencillamente ella se apoyó en la fe de su marido. Ahora imagínense la fe de Abraham, ¿cómo era? Por eso es el padre de la fe. De tal forma que hasta Lot, su sobrino, salió con él, junto con el padre de Lot, ¿verdad? Que era hermano de Abraham. Salieron con él, junto con su esposa, junto con toda su gente. O sea, imagínense la fe de Abraham que contagia. Sara fue contagiada por la fe de Abraham. Y posteriormente Sara también, ¿verdad? También ella empezó a progresar en esa fe. Dios empezó a alimentar esa fe. ¿Cuál fue el primer alimento que le dio a Sara o a la fe de Sara? Dios. ¿Cuál fue el primer alimento que Dios le dio a la fe de Sara? La fe de Abraham. Entonces, ¿cuál es el primer alimento que reciben tus hijos respecto a la fe? Pues tu fe. Si tú tienes fe, tus hijos también la van a tener. Si tú le crees a Dios, ellos también le van a creer. Pero si tú no le crees a Dios, ellos tampoco le van a creer a Dios. Entonces, es la primera semillita que viene, la fe tuya para tus hijos. En este caso, la fe de Abraham fue una semilla que fue plantada en el corazón de Sara para poder empezarle a creer a Dios. Pero esta fe fue progresando. También tenemos que la fe práctica de una madre acepta pagar el precio de recibir lo que Dios prometió. Dios le había prometido a Sara que le había de dar descendencia. Dice ahí Hebreos 11:9: por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena. Abraham
habitó como extranjero en una tierra que él nunca había conocido. Imagínate que tú te sales de tu casa y te vas a otro estado en donde no conoces a nadie. Entonces, pero Dios te ha dicho que tú salgas de ahí, que tú vayas, porque Dios te va a bendecir en aquel lugar. Habitó como extranjero Abraham. Y como él habitó como extranjero en una tierra, en la tierra que Dios le había prometido, Sara también tuvo que ver con esa promesa. O sea, Sara también salió en la incertidumbre. O sea, ella confiaba en Dios, pero ella, a fin de cuentas, su fe era muy práctica. O sea, nosotros como seres humanos podemos dudar también. Nosotros podemos creer en Dios, pero a veces nos podemos equivocar, como en el caso de Sara. Hay en ocasiones en las que no sabemos por dónde seguir. Y ahí es donde también Dios nos ayuda para fortalecer nuestra fe. Pero hay un momento en el que dudamos y decimos, no sé qué hacer. ¿Qué es lo que voy a hacer? Ya no puedo más. Entonces hay una racha de duda. Pero esa racha de duda es una debilidad que Dios va a usar para fortalecer tu fe. ¿Qué es lo que hizo con Sara? Porque empezaron a pasar muchas cosas en la vida de Sara. No fue fácil la vida de Sara. ¿Qué fue lo que sucedió en su vida? Que primeramente cuando salió del lugar en donde ella vivía, junto con su esposo, en un lugar donde era, vamos a decir, la zona de confort de ellos, era un lugar en donde ellos estaban a gusto, tenían ahí ganados, tenían ahí sus corrales donde tenían todos sus ganados, tenían tierras donde sembraban, entonces no batallaban en nada. Iban a salir a ver cómo les iba, pero iban confiando en Dios. Entonces cuando salen, llegan a un lugar, llegan ahí a la tierra prometida, ¿verdad? Empiezan a entrar en Canaán, que era la tierra que Dios les había prometido, pero entraron nada más a una parte, no entraron completamente. Josué, más adelante, fue el que entró completamente a la tierra, conquistó Jericó y llegó y se instaló ahí con sus tropas y se instaló ahí con todo el pueblo de Israel y repartió las tierras que Dios había prometido. Pero Abraham entró en una parte nada más de la tierra prometida. Entonces cuando entró en ese lugar empezaron a pasar cosas. No es fácil. Cuando nosotros vamos camino en la fe que Dios ha puesto en nuestro corazón, siempre van a pasar cosas. Dice el hermoso Salmo 23, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. O sea, aun cuando haya problemas alrededor de tu vida, tú no debes temer porque Dios está contigo. Entonces Sara, cuando llegó ahí, lo primero que pasó es que hubo un hambre terrible en la tierra. Tan terrible era el hambre que tuvo que salir de donde estaban y tuvieron que bajar a la tierra de Egipto. En Egipto era un lugar muy próspero. Egipto era un lugar en donde el rey pues tenía poder, ¿verdad? Faraón. Entonces Sara y Abraham, junto con su gente y todas sus cosas, descienden a Egipto. Y me gustaría hacer un pequeño paréntesis aquí y comentar algo respecto a las cosas materiales. Que la fe de Sara no estaba sustentada en las cosas materiales, estaba sustentada en Dios. ¿Qué era lo que pasaba aquí? Fíjense, un hombre, aunque pueda tener la mayor riqueza en el mundo, si Dios no hace salir alimento de la tierra, ese hombre, su riqueza no vale nada. Si Dios no hace caer lluvia de los cielos, su riqueza no vale nada. Aunque una persona pueda tener mucho petróleo, pues la persona no se va a poder alimentar de todo ese petróleo que tiene. Necesita comer de lo que sale de la tierra, de los animales, y los animales sobreviven por lo que sale de la tierra. Y si Dios no lo hace salir, si Dios no hace caer su lluvia, pues ese hombre su riqueza no le sirve para nada. O sea, la riqueza, aún la riqueza de un hombre está
sostenida por Dios, solo que el hombre no lo quiere reconocer. La fe de Sara no estaba sustentada en las riquezas, ella lo sabía, porque ellos pudieron haber dicho, no importa si hay hambre en la tierra, mira todas las posesiones que tenemos, tarde o temprano se iban a terminar. Cuando todos los animales murieran por el hambre que había en la tierra, porque no había llovido, había una sequía, cuando pasara eso, solamente se iba a quedar con el oro y la plata. Pero el oro y la plata, ¿para qué te sirve? Tú la pones en un plato y agarras un tenedor y un cuchillo y no puedes hacer nada con ella. Entonces ellos tuvieron que salir y tuvieron que llegar a Egipto. Fue la primera tribulación que tuvo Sara, o sea, la primera adversidad. Imagínate la vida de Sara. Trata de verla a ella en esa situación de hambre en la tierra. Yo creo que ustedes como mamás o como señoras de su casa, ¿verdad?, son las que se preocupan más porque haya sustento en el hogar, ¿verdad? Son las que tienen esa capacidad de administrar o capacidad de que, ¿cómo se llama? Pues de llevar el sustento para los hijos, ¿no? De administrar lo que hay, aunque a veces sea poco. Entonces, obviamente que si falta alimento en la casa, hay preocupación en el corazón de una mamá. En el caso de Sara, trata de visualizarlo, cómo estaba ella. Había hambre en la tierra. Sin embargo, Dios le dio una solución. Dios guió a Abraham para que fuera a la tierra de Egipto. Pero entrando en Egipto, aunque les fue bien porque comieron ahí, todos sus ganados comieron ahí, fueron sustentados en ese lugar. Cuando entraron ahí, la palabra de Dios dice que Sara era una mujer muy hermosa. Entonces, previamente, Abraham había hecho un trato con Sara, un pacto, y le había dicho que en todos los lugares a donde fueran, porque habían salido de su tierra y de su parentela, a todos los lugares a donde llegaran, ella iba a decir que era su hermana, porque sí era su hermana, su media hermana. Ella era hija del padre de Abraham, pero no era hija de la madre de Abraham. Entonces, ella iba a decir una verdad a medias. Ella no iba a decir que era esposa de Abraham. ¿Por qué? Porque Abraham siempre se imaginó que cuando supieran que ella era su esposa, pues iban a matar a Abraham, le iban a quitar la vida para quedarse con ella, porque era una mujer, la Biblia lo dice como alguien sumamente hermosa. Entonces, llegaron a Egipto y la gente que estaba ahí, en Egipto, que los vio llegar, vieron a Sara y alabaron a Sara en ese momento por la belleza que había en ella. Luego, los príncipes de Faraón alabaron también a Sara por su belleza. Y Faraón, que era algo que se acostumbraba en ese tiempo, ¿verdad?, un hombre con poder, un rey a fin de cuentas, la mandó traer a su casa para que fuera su mujer. La iba a tomar por mujer. Entonces, Sara no dijo nada y fue con Faraón. Fíjense. O sea, yo no creo que Sara no haya sentido nada, que no haya sentido dolor por estar siendo escoltada hacia la casa de Faraón y siendo separada de su marido sin saber qué es lo que va a pasar. Su marido ya le había dicho, a lo mejor me van a matar a mí, diles que eres mi hermana nada más. O sea, ella ya tenía cierto temor. Entonces, cuando entra ahí a la casa de Faraón, Dios hace algo, un milagro, porque Dios tenía un plan para esa familia y Dios no iba a permitir que Faraón tocara a esa mujer, que era una mujer de Dios, alguien quien Dios iba a usar para sus propósitos. ¿Qué fue lo que ocurrió? Dios mandó plagas a Faraón y a su casa. Mandó las plagas que nos podemos imaginar, pues son las plagas que cuando en el tiempo de Moisés, Dios mandó plagas también al faraón que estaba en turno, pero muchos años después. Plagas de langostas, de ranas, de moscas, de piojos, de pulgas.
toda esa plaga de tinieblas, toda esa plaga todas esas plagas que invadieron la casa, a todo Egipto en el tiempo de Moisés, podemos imaginarnos que también eran ciertas plagas que llegaron ahí para invadir la casa de Faraón, con el propósito de que Faraón soltara a Sara y se diera cuenta que estaba pecando. Entonces Faraón despide a Sara, le reclama a Abraham porque por qué no le dijo que era su mujer, que estuvo a punto de pecar, y entonces le dice que se vaya. Lo corrió de su tierra y lo llevó, ¿verdad?, a salir de ese lugar, de Egipto. Pero gracias a Dios ellos ya habían salido y Faraón le había dado más ganado, les había dado también más metales preciosos. Entonces se enriqueció más todavía Abraham. La fe práctica de una madre acepta pagar el precio de recibir lo que Dios prometió. ¿Qué te prometió Dios a ti? Porque aquí la palabra de Dios tiene muchas promesas. Desde Génesis hasta Apocalipsis, de pasta a pasta, la palabra de Dios tiene muchas promesas. En cada página de la Biblia puedes encontrar promesas de Dios para ti. ¿Qué te ha prometido Dios? Dios le prometió a Sara una descendencia. Entonces hay que pagar el precio. No es tan fácil. Dios va a estar contigo, Dios te va a proteger. Ahora, ¿cuál es la promesa más grande que puede recibir una persona? La salvación en Cristo Jesús. Es algo que tú no puedes ver ahorita. Dios dio a su Hijo para que muriera en la cruz, derramara su sangre por nuestros pecados, para perdonarnos y para que nosotros pudiéramos ser salvos de nuestros pecados y para que pudiéramos estar con Él el día que muramos. Esa es la salvación, es una promesa. Pero esa promesa, si tú la recibes, tú no la puedes ver ahorita. Pero tú puedes creer en esa promesa. Es por la fe nada más. Puedes creer en esa promesa por fe, en que un día tú vas a estar con el Señor, alabándole por toda la eternidad, junto con tu familia también. Puedes recibir esa promesa por fe. Esa es la promesa más grande que hay en la Biblia. La promesa de que el Señor Jesucristo va a ser tu Salvador y tu Señor. Es la promesa más grande que hay. Pero hay muchas otras promesas. Todas esas dependen de esa principal promesa que les estoy comentando. Hay que pagar un precio. Si tú reconoces a Cristo como tu Señor y Salvador, vas a pasar por problemas. Vas a pasar por problemas como los que pasó Sara. No exactamente los mismos. A cada quien le pasan problemas diferentes. Pero Dios va a usar esos problemas para llevarte a que tu fe crezca. Esa fe práctica de la que estamos hablando que tenía Sara va a crecer a través de los problemas. La fe práctica de una madre, cuando cae, vuelve a levantarse en el nombre de su Dios. Una fe práctica no es una fe que todo el tiempo sea perfecta y una fe de una persona que nunca dude. Una fe práctica, ¿qué es? Una fe práctica, en el caso de Sara, es que como somos seres humanos, caemos, somos propensos a pecar, pero Dios te da la oportunidad de que te levantes. Entonces esta mujer cayó y se volvió a levantar. Dice ahí en Hebreos 11:11 nuevamente, regresamos al versículo de Hebreos 11:11 que dice, hay una frase ahí que dice, siendo estéril, recibió fuerza. Sara era estéril. Ahora, ¿a qué errores nos estamos refiriendo? ¿Qué clase de errores? Sara cometió un error. Cuando a Sara le había sido dada la promesa, ahí habíamos visto ahorita, habíamos leído el versículo de Génesis 17, 15 y 16. Si quieren ahí lo voy a leer. Dice, dijo también Dios a Abraham, a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre, y la bendeciré y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré
y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. Dios había dicho esto antes de que pasara lo que les voy a comentar. Sara le creyó a Dios. Sara le creyó a Dios, pero hubo un momento en que su fe flaqueó, su fe se debilitó. ¿Y qué fue lo que hizo? Ella había adquirido una sierva en Egipto que se llamaba Agar, y esta sierva era en quien confiaba Sara, que ella podía, como ella sí podía tener hijos, que esta sierva sí podía tener los hijos que Dios le había prometido a Abraham. Aparte de que era algo que se usaba en ese tiempo, o sea, las concubinas, si la sierva de una mujer podía tener hijos, se la podía dar a su esposo para que tuviera hijos y que su esposo pudiera dejar descendencia. La única condición era de que naciera, ¿cómo se llama? De que cuando diera a luz estuviera ahí presente la mujer, ¿verdad? Entonces era como algo legal, algo que se aceptaba en ese tiempo. Sara pensó en su mente terrenal que podía, a través de Agar, su sierva, darle hijos a Abraham. Entonces su fe se debilitó y cayó. ¿Y qué es lo que sucede después de esto? Que empiezan a venir problemas. Porque si ya había cosas difíciles que estaban pasando en su hogar, que era por causa de su fe, porque Dios quería fortalecerla, entonces ahora vinieron problemas, pero ahora vinieron problemas por causa del pecado. Porque Dios, dice la palabra de Dios, que Dios los hizo hombre y mujer, y que Dios los unió y que el hombre no los puede separar, y que un hombre debe ser marido de una sola mujer y una mujer también esposa de un solo hombre. Entonces así había hecho Dios las cosas. Dios las hizo así, pero el hombre lo ha hecho torcido todo lo que Dios ha puesto como algo bueno. Entonces empieza a entrar el pecado ahí, ¿verdad? Y empieza a haber problemas. ¿Cuáles son los problemas que empiezan a venir? Que Sara empezó a tener problemas con Agar, porque Agar empezó a ver con desprecio a Sara, porque ahora ella estaba embarazada de su esposo, del esposo de Sara. Entonces, pues ella probablemente se enalteció, se exaltó y veía con desprecio a la que era la señora, la veía con desprecio. Y Sara se enojaba y empezaron los problemas. Tanto que Sara llegó a correr a Agar de su casa. Entonces Sara ponía tanta aflicción sobre Agar que Agar ya no pudo más y se fue de ahí. Luego Dios le apareció y le dijo: regrésate y ponte sumisa bajo tu señora, ¿verdad? Sara. Ya le dijo lo que Dios iba a hacer con ese hijo que estaba en su vientre, que era Ismael, padre de los ismaelitas, ¿verdad? De los árabes actuales. Entonces podemos ver ahí cómo el pecado entra, cómo hay problemas, pero Dios restaura. Entonces la fe de Sara empezó a caer, pero Dios la levantó otra vez, porque la fe de Sara, y con esto entramos al siguiente punto, la fe de Sara glorificó a Dios cuando se levantó nuevamente. Cuando la fe de una madre glorifica a Dios. Dice ahí, Hebreos 11:11 también dice: y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad. ¿Por qué fue que dio a luz? Porque Sara le había creído a Dios. Ya estaba ella en un punto tal de su fe que ella ya le había creído a Dios su promesa. O sea, Dios ya le había prometido, repasando, Dios le había prometido a Abraham que iba a tener descendencia. Ella se apoyó en la fe de Abraham. Luego Dios le prometió a Sara que iba a ser madre de reyes en esta tierra, pero Dios le dio esa promesa a través de Abraham. Sara lo creyó, pero luego su fe cayó y se apoyó en su sierva Agar,
para que tuviera un hijo de su esposo, y su fe cayó y empezó a haber problemas. Pero luego llegó un punto en el que ya Sara, su fe ya estaba renovada. Dios ya la había hecho pasar por tribulaciones involuntarias y por tribulaciones también voluntarias, es decir, por haber caído en pecado. Y todo eso le sirvió a Sara para fortalecer su fe, y le creyó a Dios. Ahora sí, le creyó a Dios de una forma completa, genuina. Por eso Dios se agradó en su fe. Esa fe glorificó a Dios y Dios le dio un hijo y la fortaleció, porque era una mujer que tenía 100 años, fíjense. Era una mujer ya muy grande. Abraham tenía también la misma edad, tenía 100 años. Entonces, cuando Dios les dio esta promesa, fue muchos años atrás. Todavía humanamente había una mayor posibilidad de que sí tuvieran hijos, pero Dios dejó que pasara más tiempo. Dios actúa de una forma que no podemos entender, porque Dios no actúa en base a nuestra mente, a nuestros pensamientos. Dios dejó que pasara más tiempo para que humanamente se viera más lejos el milagro, y que esto fuera solamente por el milagro de Dios, para glorificar a Dios. Y Dios se glorificó en la fe de Sara. Llegó a este punto, fíjense. ¿Por qué se glorificó en la fe de Sara? Cuando la fe de una madre glorifica a Dios, no pone sus ojos en el pasado, sino en Dios. Sara pudo haber pensado, pues ya cometí errores, ¿ya para qué sigo? Ya veo que me fue mal con mi sierva, me fue mal con mi esposo, tuve problemas familiares, ¿ya para qué sigo? Entonces a veces el diablo quiere hacerte creer que no tiene sentido que sigas. Si tú has creído en Cristo, le has entregado tu vida, el diablo va a querer hacerte creer que no tiene sentido que sigas. Pero la fe que glorifica a Dios no pone sus ojos en el pasado. Olvídate del pasado ya. Cometiste errores, no importa. Esos errores son para fortalecer tu fe, para que salgas de ese pozo, así como Sara, y para que tu fe se fortalezca y tú pongas tus ojos en Dios. Dice Hebreos, ahí en el mismo versículo, creyó que era fiel. Hebreos 11:11, creyó que era fiel quien lo había prometido. Ella creyó en la fidelidad de Dios. Ella sabía que ella no era fiel, sabía que su fe decaía, pero ella confió en Dios. Quizás tú puedas decir, me ha sido difícil seguir avanzando en el camino del Señor. Entonces, ¿en quién estás confiando? ¿En ti mismo o en ti misma? ¿O en Dios? ¿En quién estás poniendo tu confianza? Tú puedes pensar que a lo mejor ha sido difícil continuar en el camino del Señor, pero no se trata de nosotros, se trata de que tú apoyes tu confianza en Dios, que así como Sara, tú creas que Dios es fiel, porque Él lo prometió. ¿Qué promesa estás esperando de Dios? ¿Que se salven tus hijos? ¿Que se salve tu esposo? ¿Que se salve tu familia? ¿Que se salven tus amigos? ¿Que conozcan a Cristo? ¿Qué promesa estás esperando de Dios? Por más que le busques, no vas a encontrar nada positivo alrededor tuyo, y tu fe va a empezar a decaer. Pero tu fe no depende de ti misma, depende de Dios, en que tú creas que Él es fiel, aunque tú no lo veas, aunque tú no veas que haya ocurrido ese milagro que estás esperando, ese milagro de salvación. Si no ha ocurrido, tú debes creer que va a ocurrir. No importa cuándo, pero tú debes seguir confiando en el Señor. De eso se trata la fe. ¿Qué dice Hebreos que es la fe ahí en Hebreos 11:1? Le voy a leer, dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esa es la fe. Porque lo que tú ves, entonces ¿para qué lo esperas si lo ves? Alrededor tuyo no vas a encontrar nada bueno. No vas a poder poner tus ojos en nadie de aquí de la tierra, ni en circunstancias, ni en tu trabajo, ni en cosas que tú
estés haciendo aquí en la tierra, no puedes poner tu confianza sobre eso, porque eso algún día se va a acabar. Tu confianza debe estar puesta en el invisible, en Dios, en quien no podemos ver, pero sí podemos sentir, pero sí podemos saber que está ahí con nosotros, porque lo podemos a través de nuestra confianza en Él, Dios actúa en nuestra vida. Cuando la fe de una mujer glorifica a Dios, pone sus ojos en el fin de aquello que Dios le ha prometido y se fortalece. Pon tus ojos en la promesa. Dice Hebreos 12:2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. No pongas tus ojos en ti misma, no pongas tus ojos en nadie más, pon tus ojos en Jesús. Hay algo que me llama la atención, que quisiera comentar. No quisiera terminar sin antes comentar algo que pasó con Sara. Ahorita veíamos en Génesis capítulo 17 y versículo 15, que Dios le dio la promesa de que de Sara iban a venir reyes. Pero me llama la atención una cosa, que ella nunca vio esa promesa. Ella murió y nunca vio ninguno de esos reyes. Pero ella le creyó a Dios, y esos reyes nacieron en esta tierra y fueron poderosos. ¿Quiénes eran esos reyes? El primer rey de Israel, ¿quién fue? Saúl. Luego nació el rey, luego de ahí le siguió el rey David. Luego el hijo del rey David, que era Salomón, un gran rey de Israel, el más sabio de todos los tiempos, Salomón. De ahí vinieron muchos reyes, unos hicieron lo bueno, otros hicieron lo malo, pero vinieron muchos reyes poderosos del vientre estéril de esa mujer, de Sara, fíjense. Pero ella no lo vio, sin embargo lo creyó. Entonces con esto entramos al último punto, ya para concluir, que la fe genuina de una madre siempre tiene implicaciones eternas. O sea, si tú tienes fe, tu fe no está puesta en nada de esta tierra. Tu fe tiene que ver con Dios nada más, con las promesas de Dios. Quizás sea algo que tú nunca vas a ver, y quisiera que viéramos ahí Hebreos 11:13 para que veas de lo que te estoy hablando. Esto es algo muy conmovedor. Es algo que duele en el corazón. Es verdad, duele, pero está en la palabra de Dios. Dice, conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Esa es la fe verdadera. La fe que tú pones no en lo que ves aquí, porque tú puedes empezar en el camino del Señor y dices, yo, gracias a Dios, sé que soy salvo, sé que me voy a salvar, porque Cristo me ha salvado, Cristo ha muerto por mí, ha derramado su sangre por mí, resucitó de entre los muertos para que yo también resucite de entre los muertos el día postrero. Yo puedo creer que Dios me va a salvar, pero luego empiezo a ver a mi alrededor y digo, yo también quiero que otros se salven. Pero cuando veo que no se salvan, mi fe se empieza a debilitar. Fíjate lo que le pasó a Sara. Ella nunca vio lo que Dios le prometió. Solamente se conformó con ese bebito que cargó en sus brazos, Isaac. Solamente se conformó con verlo a él crecer. Solamente se conformó con eso. Fue lo único que vio, luego murió y se fue con el Señor. Sin embargo, esas promesas no tienen que ver con las cosas terrenales, tienen que ver con Dios, que es eterno. Las cosas van a suceder. Tal vez, por ejemplo, en el caso de mis hijos, yo espero la salvación de ellos, oro por ellos. Tal vez yo llegue a morir y tal vez no vea la salvación de ellos, pero yo creo a Dios, yo le creo que Él los va a salvar. Yo creo que ellos un día se van a arrepentir de sus pecados y le van a entregar su vida al Señor. Un día lo van a hacer, no sé cuándo, pero yo creo en eso, aun cuando yo no esté aquí, porque lo que Dios promete no depende de mí,
Depende nada más de Él, de Dios. Yo me puedo morir, pero el sol va a seguir brillando, la lluvia va a seguir cayendo. La fe depende de Dios. Entonces fíjate bien en quién has puesto tu confianza. Pon tu confianza en el Señor, aunque aún no veas esas promesas, aunque pasen años y no las veas. Dios quiera que no sea así. Dios quiera que tú veas esas promesas cumplidas delante de tus ojos en muy poco tiempo. Pero fíjate lo que le pasó a Sara. Aprende de su fe. Aprende de la fe de una madre. Aprende de la fe de Sara, que llegó a ser madre de muchedumbre de gente, pero ella nada más vio a Isaac. Lo cargó en sus brazos, lo vio crecer y confió en Dios. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor. Gracias por tu palabra, bendito Dios. Quiero rogarte, Señor, que esta palabra que tú nos has dado, que caiga en buena tierra, Señor. Que nos fortalezcamos en la fe, que crezcamos en fe, así como Sara, Señor. Y que tengamos una fe que te glorifique a ti, Señor. Una fe que no tenga nada que ver con nosotros, ni con nadie en esta tierra, sino solo contigo, Señor. Que no tenga nada que ver con las situaciones que pasan en este mundo, Señor, que a veces nos afligen, nos oprimen. Que solamente tenga que ver nuestra fe contigo, que eres poderoso para cumplir tus promesas, bendito Dios. Gracias, Señor, por esta palabra que nos has dado en esta noche. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.